Catacora, a quien señalo como la máxima cabeza de esta organización criminal, presidente de Bolivia, quien, a raíz de su brazo operativo César Siles, ministro de Justicia, quien hoy ha sido ante el pueblo boliviano denunciado por todos y cada uno de los bolivianos quienes hemos denunciado, quien incluso este señor César Siles se ha metido en cosas realmente que algo que no tienen importancia, calificándome a mí como mujer, ha tomado los micrófonos para decirme a mí que soy doble moral, pero nunca ha podido decir que yo vengo de algún sistema corrupto como este señor. Este señor César Siles, ministro de Justicia, delincuente, que ha manipulado todos los órganos, como ustedes pueden ver en el audio que se ha viralizado, manipula al fiscal general Roger Mariaca, manipula al Tribunal Supremo Electoral, manipula al Tribunal Supremo de Justicia a la cabeza del doctor Romer Saucedo y maneja el Tribunal Constitucional Plurinacional de los autoprorrogados. Y aparte de ello, lo que se ha destapado hoy solamente es la punta del ovillo, porque hoy existen dos aprehendidos, la vocal Claudia Castro, que está aprehendida, el vocal Marcelo Lea Plaza, que está aprehendido, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Cornejo. Estas autoridades, desde el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Departamental, son aquellos que hoy no solamente han vulnerado los derechos de Pambol o los derechos de Evo Pueblo, del señor Evo Morales, han vulnerado todos y cada uno de los derechos de los bolivianos, porque a través de este autor intelectual material, quien es dirigido por Luis Arce Catacora, hoy Pambol, si ustedes hacen cronológicamente el análisis, él manipulaba, llamaba, garantizaba que Pambol, pese a haber ganado un amparo constitucional, no iba a darse cumplimiento. En ese sentido, nosotros hoy denunciamos que esta organización criminal no solamente es una organización criminal de delincuentes de cuello blanco, son asesinos del pueblo boliviano. Y me duele decirlo, porque a raíz de que quitaron la personería jurídica en su momento a Pambol, y asimismo también de Evo Pueblo del MAS, nuestras organizaciones sociales, la militancia de Pambol, la militancia de Evo Pueblo, salió a las calles a exigir justicia. Pero lamentablemente la orden venía de aquí, que manejaba el Tribunal Electoral. Estos 7 delincuentes que hicieron que Pambol, sin haber cometido delito alguno, falta alguno, sin una tarjeta roja, nos sacaron de la contienda electoral. Acudimos nosotros a la justicia, ganamos un amparo constitucional, pero aquí Romer Saucedo y todas las autoridades hasta el día de hoy no hicieron cumplir un amparo constitucional. Entonces ustedes, señores de la prensa, pueblo boliviano, hoy tienen que despertar. Si a Pambol, a Evo Pueblo, al señor Morales nos sacaron de la contienda electoral, esto no puede quedar en la impunidad, porque a raíz de esto hoy existen víctimas, asesinados tanto de la familia policial y también existen víctimas del sector de los hermanos campesinos, hoy desaparecidos, hoy encarcelados, solo por el hecho de exigir un derecho político, un derecho que está amparado por la Constitución Política del Estado. No existen palabras de repudio para estos asesinos. Ahora, si ustedes ven como prensa, hoy están escapando. Están escapando. ¿Por qué en este momento no es aprendido César Siles con todos los audios? ¿Por qué este cabecilla en este momento no es aprendido? ¿Por qué están aprendiendo a los que están abajo y las cabezas? Hay que preguntarle al señor Romer Saucedo, hay que preguntarle, que nos diga el pueblo boliviano, si la justicia hoy, un amparo constitucional no es como de cumplimiento obligatorio, que nos diga ahora a Pambol y al pueblo boliviano, si la ley es retroactiva, si nos pueden juzgar 2 veces. No lo va a hacer porque él es parte de toda esta mafia de organización criminal.
Y lo digo porque si ustedes se dan cuenta, todos ellos siempre han asistido a las multipartidarias, al tercer encuentro multipartidario, al cuarto encuentro multipartidario, a la Casa del Pueblo donde se nos convocó. ¿Por qué asistían todos estos señores para garantizar al Tribunal Electoral? ¿Por qué? Era para sacar de la contienda electoral al señor Evo Morales. Era para sacar de la contienda electoral a FPV, a Pambol, y así también para robarle la sigla del movimiento al socialismo. Hoy el pueblo boliviano tiene que darse cuenta que no existe justicia en Bolivia. ¿A cuál vamos a acudir ahora? Porque todos estos son una organización criminal. ¿Vamos a acudir a la justicia? No. ¿Vamos a acudir al fiscal general? No. ¿A dónde? ¿Al ministro de Justicia? A este delincuente, asesino, quien hoy ha matado a nuestro pueblo boliviano, y duele, porque hoy tiene que haber muertos para que se descubra eso. Entonces, en ese sentido, ahora tiene una tarea Romer Saucedo, y que me responda a mí como mujer que soy víctima de esta sigla política que hoy no está participando en la papeleta electoral. Que me responda y que arregle la justicia. ¿Por qué? Porque un amparo constitucional iba a hacernos volver en 24 horas. Y hasta el día de hoy ustedes saben que el amparo constitucional está suspendido. ¿Dónde se ha visto que un amparo que gane una víctima sea suspendido? ¿Dónde se ha visto que la medida cautelar se le otorgue al violador, en este caso al Tribunal Electoral, al que ha perdido el amparo en relación a Pambol? Hoy está con medidas cautelares. Y le han otorgado medidas cautelares, ¿para qué? Para que Pambol siga suspendido. Y disculpen mi impotencia. Disculpen mi impotencia, porque no tengo poder político, no tengo poder económico, porque estos deberían estar toditos en Chonchocoro. Y Luis Arce, hoy debería responderle al pueblo boliviano. Hoy debería decirle cuál era el objetivo: sacar a Evo Morales de la contienda electoral, ganar las elecciones con Eduardo del Castillo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nos sacaron de la contienda electoral estos delincuentes, asesinos? Cada uno de ellos todavía en el último encuentro multipartidario, del cuarto encuentro multipartidario, nos amenazan. Garantiza el fiscal general que va a cumplir con el Ministerio Público. Garantiza Romer Saucedo con su presencia que nos van a encarcelar. Y en este momento la policía está aquí afuera rondando. ¿Voy a ser aprendida? ¿Voy a ser aprendida por denunciar a estos asesinos? Imagínense. Pero antes que me aprendan, yo quiero que el pueblo boliviano, las organizaciones sociales de Pambol, de Evo Pueblo, levanten su voz, porque no podemos permitir que estos asesinos ahora queden en la impunidad. Ya escapó uno, ya escapó incluso varias autoridades, como el que ha denunciado, como el señor Antonio de la Fuente. Ahora vamos a este punto. ¿Quién es Antonio de la Fuente? Antonio de la Fuente es el que ha denunciado la falsificación del certificado de la señora vocal Coaquira. Pero qué es raro también que Antonio de la Fuente es un sicario que ha sido y que es testigo protegido del Estado en el caso Golpe 1, Golpe 2. Imagínense, hagan ustedes ahora la relación de los hechos. ¿Qué relación tiene Antonio de la Fuente? Que hoy, a raíz de sus declaraciones, está Camacho en la cárcel, Áñez en la cárcel, Pumari en la cárcel. ¿Cuál es la relación que existe, si ustedes se dan cuenta? ¿Pero a quién? ¿A cuál autoridad le pedimos que nos haga justicia? En Bolivia ya no hay justicia. En Bolivia, toditos estos delincuentes, asesinos, ni siquiera delincuentes, criminales, son los responsables de que hoy exista muertes y masacre en Yayagua, en Cochabamba. Porque si hubiera justicia, nunca hubieran tomado injerencia en el Tribunal Electoral. Ahí empezó. Fue ahí donde a Pambol nos anularon, sin motivo alguno. Y precisamente por eso hoy exigimos la inmediata renuncia de estos delincuentes. Porque ninguno nos garantiza a los bolivianos ningún tipo de justicia. Es triste. Pero ahora no vamos a parar. Y a todas las organizaciones sociales de Pambol, de Evo Pueblo, por nuestros muertos,
con nuestros heridos de la familia policial y del pueblo campesino, incluso perseguido, hoy desaparecidos, tenemos 14 desaparecidos, tenemos víctimas que por miedo no hablan. Pero también quiero denunciar, no solamente esto termina aquí, en la masacre, compañeros, de Yayagua, en la masacre de Potosí que ha habido en donde los hermanos campesinos han sido perseguidos, encarcelados, ha jugado un rol muy importante Pumari y Camacho. Desde la cárcel han manejado la resistencia, han manejado grupos subversivos a título de Potosí, y me ratifico en mi declaración. Ha habido autoridades de Potosí que dijeron que me van a procesar. ¿Qué esperan para procesarme? Frente a este escenario, ¿qué esperan para procesarme? Tenemos las pruebas para demostrar que grupos subversivos de la resistencia juvenil Cochala, manejado por Manfred Reyes Villa, porque tienen sus candidatos de la resistencia juvenil Cochala, son los que han estado allá en Potosí. Porque también ustedes saben que la asamblea departamental de Potosí no ha querido pronunciarse. No ha querido ni siquiera hablar de la masacre en el departamento de Potosí, en Yayagua. ¿Por qué? Porque ellos han manejado y han manipulado, y lo denuncio públicamente, porque Marco Pumari, desde el primer momento con los asambleístas que tenemos, lamentablemente, ha sido el responsable, y lo acuso a Camacho en Chonchocoro, a Pumari en la cárcel donde está en Potosí, son los responsables de haber manejado en contra del pueblo campesino, de la clase indígena de Potosí. Son los responsables. Y sinceramente no puedo entender cómo Potosí ha permitido injerencia de afuera, porque los hermanos potosinos sufren igual que nosotros la canasta familiar, ha sufrido igual que nosotros todo el atropello y el atentado en la economía social, política y económica. Y es raro que un departamento reciba con aplausos al gobierno. ¿Quién le puede aplaudir a este asesino, delincuente de Luis Arce Catacora? Y si mis declaraciones me van a conllevar a una prisión y a la cárcel, no importa, pero alguien en Bolivia tiene que denunciar. Alguien en Bolivia tiene que levantar la voz. Alguien en Bolivia tiene que denunciar a estos delincuentes, porque ha existido muertos. Y esos muertos exigen justicia. En ese sentido, Pambol ahora exige justicia y exige al Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, que nos explique por qué nuestro amparo constitucional ha sido suspendido, y que nos responda y que diga que en Bolivia un amparo no es de cumplimiento obligatorio, porque con ese amparo retornaba Pambol para estar en estas elecciones y participar. Y esa es la indignación de toda la militancia de Evo Pueblo, de las organizaciones sociales, que hoy no estamos en esa papeleta. En esa papeleta, en el cuarto encuentro multipartidario, Pambol ha sido eliminado. Por esto, señores, porque cada uno de ellos ha garantizado proceso, cárcel, ha garantizado persecución, y el gobierno ha ordenado todo eso. Por eso se reunían toda esta organización criminal en el tercer encuentro multipartidario, el cuarto encuentro multipartidario en la Casa del Pueblo, donde yo los veía a todos estos señores, siempre los he visto. No sabía qué papel jugaban, pero jugaban el rol importante de ser una organización criminal, de un consorcio de abogados fiscales en Bolivia, con el objetivo de asesinar y eliminar a la clase indígena. Señora Nina, ¿qué elemento objetivo tiene usted para señalar a esta organización criminal? En el caso de César Siles se ha presentado un audio, una llamada, hay capturas, hay memoriales presentados, hay declaraciones de personas que han sido testigos de estos hechos. En el caso suyo, ¿qué elementos objetivos tiene? Le reitero la consulta. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente lo que ha pasado con nosotros? La orden, así tal cual ustedes han escuchado en esos audios, maneja a altas autoridades de alto nivel. ¿Qué quiere decir? El presidente, porque encima del ministro de Justicia está el presidente. En ese audio, ¿qué indica? Que no se preocupe, y menciona nombres del fiscal general, fiscal departamental, menciona autoridades. Pero no se habla de Pambol ni el MAS. Pero nosotros somos, pues, la víctima de este consorcio de organización criminal.
¿Qué prueba más quieren que hoy en día Pambol, cuando ha gritado a los cuatro vientos que estábamos siendo eliminados desde el gobierno, hoy esta es la prueba clara, no estamos en la papeleta? ¿Qué prueba más quieren? Así es como se ha manejado, como ese audio, han manejado a Pambol, han llamado al sistema judicial, al tribunal, y han dicho, pese a que gane un amparo, no se preocupen, eso va a quedar en suspenso, cuando nunca un amparo debería estar en suspenso. Y pese a que, ¿qué es lo que han dicho? Al Tribunal Electoral, orden, este partido no corre. ¿Y qué hicieron? Nos sacaron, sin una falta, sin un delito, habiendo sido procesado anteriormente. Yo creo que la prueba más clara es que hoy Pambol no está en la boleta por esa organización criminal de asesinos, delincuentes de Bolivia. Han manejado el Tribunal Supremo Electoral, han manejado el Tribunal Constitucional con los autoprorrogados para sacar sentencias constitucionales en contra, no solamente en contra del señor Evo Morales, sentencias que van en contra de la ley, en contra de la constitución política del Estado. Han manipulado todo el sistema judicial. Imagínense a la juez de Santa Cruz, la cual le han aprendido, todo era orden. Entonces no hay que ser ciegos, ni sordos, ni mudos, para entender que esta organización criminal no solamente ha manejado, digamos, casos como en este caso que acaban de existir, aprendidos. Ocurrió con Pambol, ocurrió con el movimiento del socialismo que le arrebatan al señor Evo Morales, ocurre con los procesos que inmediatamente por un simple audio del señor Evo Morales, en un audio tiene 7 procesos, imagínense. Entonces, yo creo ahora que el pueblo boliviano ya ha visto la realidad. ¿Qué prueba más quieren? Tenemos muertos a raíz de esto, tenemos asesinados por este gobierno y todavía tiene el cinismo de decir que aquí el señor Evo Morales es culpable. ¿Quién es pues capitán de las Fuerzas Armadas de Bolivia? ¿Quién ordena salir el tanque? ¿Quién ordena que salgan los militares? ¿Quién ordena que la policía reprima al pueblo boliviano? Desde ese punto de vista, hoy la guerra sucia ha intentado realmente manchar la imagen de las naciones indígenas originarias campesinas, de Pambol. ¿Qué delito habíamos cometido nosotros como Pambol? Si usted me pregunta, ¿cuál ha sido nuestro delito? Pero estamos fuera de esa papeleta gracias a esta organización criminal. Aquí está la prueba. Pambol ha sido sacado fuera de la contienda electoral. ¿Qué prueba más lo que quieren en este momento? Señora Nina, sobre la masacre en Yayagua, las víctimas son policías. En todo caso, seguramente hay molestia por parte de las bases, los propios pobladores de Yayagua, por los abusos que se han cometido por parte de los bloqueadores. Por un lado, las esposas de policías la han desconocido. Sobre esos 2 puntos, por favor. Quiero decirles que ha habido víctimas de un lado y de otro lado. Y pienso que cualquier boliviano que ama a su patria tiene un hermano policía y tiene un hermano o hijo o es hijo de un campesino. Empezaremos de ahí. La muerte de un lado o de otro lado duele a la familia policial porque soy hija de un policía y eso es algo que nadie va a poder desconocer. Como hija de un policía me duele lo que ocurrió con la familia policial. Como hija de una mujer indígena me duele lo que le ha ocurrido a nuestras familias indígenas. Y en relación a la representación de esposas de policías, yo no soy representante de las esposas de policías. No lo soy porque tienen su propia representante, que es la señora María Eugenia. En ese sentido, reconocida por Hans Clapol, hay un ente que reconoce. En ese sentido, mal podrían desconocer lo que no es conocido. Ahora, doña Ruth, ¿ustedes se van a sumar a la denuncia en contra de este consorcio que habría cometido delitos? Como víctimas de Pambol, en relación a nuestra personería jurídica, ustedes saben que en este momento continúa en el Tribunal Constitucional de los autoprorrogados, que no se sabe cuándo se van a pronunciar. Ya está en este momento para ser ingresado hoy mismo las acciones penales contra el Tribunal Constitucional Plurinacional de los autoprorrogados por todo lo que ha acontecido en relación que les han dado medidas cautelares a los perdedores, es decir, al Tribunal Electoral. Con esto han demostrado que la justicia no está para el que gana un amparo constitucional, sino para el que pierde. No sé si algún periodista en este momento puede decirme si eso es lógico. ¿Alguna vez el perdedor puede tener medidas cautelares protegidas? ¿O la víctima es la que tiene que tener medidas cautelares? A partir de ello, el Tribunal Constitucional ya ha cometido varios delitos
En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral, como ustedes ven, a Pambol ha mostrado como si nosotros hubiéramos vulnerado la ley, como si nosotros no hubiéramos respetado todo lo que es la ley electoral, cuando el Tribunal Electoral, con los 7 vocales a la cabeza de Hausentolfe, Tawichi y toda esa lacra, yo lo digo lacra política que está ahí, estos señores tienen que ser procesados por la vía penal. Y vuelvo a reiterar que el legislativo jamás otorgue la ley 044, que hoy están exigiendo y quieren ser parte de la ley 044. ¿Cómo es posible que podamos permitir que queden impunes la muerte, la masacre de nuestros hermanos campesinos y hermanos policías? El único responsable de esta masacre es el gobierno a la cabeza de Luis Arce Catacora. En ese sentido, nosotros siempre vamos a ser la voz, y no es la primera vez. Cuando yo era representante de las esposas de policías, y revisen los archivos, yo siempre salía contra el gobierno en ese entonces, del señor Morales incluso, a quien exigía yo que piense que el policía es papá y es hijo de un campesino, en Achacachi y en otros enfrentamientos que había en su momento. Yo nunca he cambiado mi forma de pensar y sigo con el mismo objetivo de defender a los sectores sociales, sea familia policial y sea del sector campesino. Señora Núñez, con la presentación de la papeleta ayer se ha cerrado la puerta democrática para la presentación del candidato de Pambol. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Frente a este escenario, nada está cerrado, nada está dicho. Hoy se está demostrando todo lo que ha acontecido. Así que ahora el Tribunal Supremo Electoral, ahora realmente frente a este escenario tienen que responder. Aquí no existe preclusión, no existe doctrina y nosotros vamos a continuar con ello. Así que Pambol hasta el último día va a seguir peleando su derecho constitucional. Existe más de 4 millones de bolivianos que estamos fuera de esta contienda electoral. En ese sentido, pueden hacer sus papeletas, pueden hacer su situación, calendario electoral. Eso no cierra ni quita que Pambol continúe en su lucha. ¿Continúan los bloqueos que perjudican a la economía? Eso depende de las organizaciones sociales. Frente a este escenario depende de las organizaciones sociales. Sin embargo, la Fiscalía ya ha iniciado una investigación por tráfico de influencias y consorcio contra Siles y Córdoba. ¿Qué nuevas medidas tienen que puedan ampliar, que puedan ayudar a la investigación? Además, a pesar, tomando en cuenta que hay sectores sociales que también están siendo afectados por los bloqueos. Bueno, nosotros en este momento, muchos medios de la prensa han dudado que existe más víctimas de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación a lo que ha ocurrido, la masacre en Cochabamba y especialmente en Yayagua. Nosotros estamos adjuntando a las víctimas con varios videos, así también estamos recopilando todo lo que va a ser para procesar, porque aquí tiene que haber juicio de responsabilidades por una masacre en Bolivia. Tiene que haber procesos penales a varias autoridades, no solamente al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros pensamos, y esto voy a aclarar, el señor Romer Saucedo, en vez de administrar justicia, ¿qué estaba haciendo en el Tribunal Electoral en los 3 encuentros multipartidarios en los que menciono? ¿Por qué metía su nariz en el Tribunal Electoral en vez de controlar al Tribunal Departamental? En vez de controlar como cabeza del Tribunal Supremo de Justicia a todos sus vocales dependientes. ¿Qué hacía en los encuentros multipartidarios en la Casa del Pueblo hablando y avalando tema electoral? La injerencia del Tribunal Supremo Electoral es tan responsable ahora frente a este escenario como cualquiera de estos órganos que hoy lamentablemente no existe confianza. ¿A dónde nos quejamos los bolivianos ahora? Bueno, si me permite, por favor, usted denuncia al presidente de una injerencia al órgano judicial. Sin embargo, en el gobierno de Evo Morales también se denunciaban esos extremos, al punto que en 2019 se ha iniciado un proceso por fraude electoral y ha terminado en la muerte producto de ese hecho en los casos que se encargan. ¿Cuál sería la diferencia entre Evo Morales y Luis Arce? ¿Por qué no le preguntan este tema del fraude? ¿Por qué no le preguntan pues al delincuente más grande que hoy está dentro del Tribunal Electoral? En 2019, el vocal Gustavo Ávila ha sido procesado con 55 vocales. ¿Por qué? Por delito electoral, fraude electoral, por manipulación informática, por ocultar resultados. Hoy, este mismo delincuente, Gustavo Ávila, ha sido designado por el presidente Arce y hoy está preparando el gran monumental fraude dentro del Tribunal Electoral. Ahí está su respuesta. Pregúntele a quiénes son responsables y por qué ha sido procesado. No ha sido procesado por Angélica en 2019. Se preguntaba a Evo Morales, pero de estos hechos.
Ahí está, ¿Cuál sería entonces la diferencia? pero ahí está, Debo ya- respondo, ahí está la guerra sucia, pero ahí está la guerra sucia. Está ocurriendo lo que ha pasado, lo que está pasando hoy. ¿A quién se les responsabiliza la masacre en estos últimos momentos? ¿A quién se le ha hecho tanta guerra sucia? Al señor Morales, como si él fuera el capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién es el responsable? Es Luis Arce Catacora. Lo propio pasó en 2019. Se le acusó al señor Morales y miren, el responsable estaba ahí, escondido, y muchos no sabían. Gustavo Ávila era el que realmente ha sido procesado por fraude electoral. Y que el pueblo boliviano en este momento se declare en estado de emergencia porque esas elecciones fraudulentas, preparadas, que ya ocurrió en 2019, va a volver a ocurrir este 2025. Pues apuntaba a un fraude electoral a favor de Evo Morales. Ahí está la respuesta. Pregúntele al señor Gustavo Ávila. ¿Por qué ha sido procesado? Él le va a dar la respuesta. Gracias. ¿Usted justifica ese hecho por el hecho de que sea Evo Morales? Los culpables han sido procesados y los culpables deben ser los que respondan. Gustavo Ávila debe responderle al pueblo boliviano por qué ha sido procesado en 2025. Audiencia de Visión 360 fue la conferencia de la señora Fanny Mina, delegada de Pambol, en relación a los últimos hechos con el proceso hacia el ministro de Justicia César Siles y una supuesta implicancia con la suspensión de su personería jurídica. En el siguiente reparto, nos despedimos hasta el siguiente reporte en vivo, compañeros de Visión 360.